Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga y espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar del bautismo. Como todos sabemos, los hombres nacemos con el pecado original que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. Como Dios nos ama mucho y sabía que mientras estuviéramos en pecado, no podríamos vivir en amistad con Él, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor con Dios. Para ello, Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció el pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todo ello gracias al bautismo. Todos nacemos separados de Dios. Y por lo tanto, hermanos, pues los muertos a la vida de Dios por el pecado original y luego nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual al recibir el bautismo. Miremos que el bautismo es tan importante y entrando en materia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir, así podremos llegar a muchas familias que carecen de Dios. Y mis queridos hermanos, si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Como les decía, mis hermanos, la forma son las palabras que dice el ministro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las cuales deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. Eso lo hace ya el sacerdote. El ministro normalmente es ese sacerdote y en caso de necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia lo mismo como el sacerdote lo usa y la forma correspondiente. Y hay que notificar a la parroquia para que quede registrado y en caso que viva, para que pueda recibir la ceremonia del bautismo solemne. Es toda persona que no haya sido bautizada, pues debe acudir al bautismo. Es necesario, hermanos, que los adultos que bauticen a los niños cuanto antes nacen. Se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. ¿Qué dice el numeral de la Iglesia Católica? El 1278 dice que el rito esencial del bautismo consiste en sumergir el agua al gantiato y derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miremos qué dice el apóstol Juan en 3:5. Dice: de cierto te digo, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Eso se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Por lo tanto, el bautismo es la primera ordenanza del Evangelio. Una de las instrucciones que el Señor dio a sus apóstoles, y es una orden. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí hay algo importantísimo. Aquí no discriminan a los niños. Por lo tanto, es una orden de nuestro Señor a todas las naciones, sin discriminación a los niños ni a nadie. Como les decía, si alguien carece de un bautismo ya por última hora, a la muerte o por X motivo, pues esencialmente debemos, nosotros los laicos tenemos esa facultad de hacerlo, ya si es urgente. Porque los protestantes están en contra del bautizo de los niños, porque dicen que ellos dicen no se pueden arrepentir de sus pecados, y también que los niños no pueden recibir la fe del bautismo. Por lo siguiente, como dice el Señor,
si no naces del agua y el espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y por lo tanto, en el año 205 se dice que Jesús vino a salvarnos a todos. ¿Será que los niños no son parte de esto? Lo dice San Agustín en el año 481. Como dice el santo, en el año también 205, decía San Ireno. Y en relación con el bautismo, los niños, que la iglesia siempre conservó la costumbre y la tradición de bautizar a los niños, y que así lo hará hasta el fin de los tiempos, porque el Señor lo ha ordenado así. Es una tradición bautismar a los niños, porque es a los padres que nos toca evangelizar. Por fe hay que evangelizar. Por eso el Señor dice ir a bautizar a todas las naciones. Es decir, si nosotros bautizamos a nuestros hijos, no solamente el sacerdote o el catequista, sino empieza todo por la casa. Los padres deben transmitir su fe a los hijos. Por lo tanto, hermano, miremos que el bautismo de los niños es una práctica muy antigua en la iglesia. Se bautiza a los niños y es una costumbre desde el año 200, y se piensa que desde los primeritos tiempos de la iglesia ha existido esta práctica. Por lo menos en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo nos narra cómo el bautizo, incluso bautizó una familia en Filipo, a una señora llamada Lidia, con toda su familia. Esto está en Hechos 16:15. También nos narra en Hechos 16:33, esta práctica de bautizar a los niños ha existido desde los comienzos de la iglesia, y el mismo Lutero, fundador de los protestantes, incluso ha dicho y ha admitido que el bautizo de los niños debe ser bautizados en la fe de la iglesia, que han cometido este pecado original. Por lo menos Colosenses capítulo 2 versículo 11 también dice: fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con mano de hombres, mutilado vuestros cuerpos de carne, sino con la circuncisión de Jesucristo, sepultados en el bautizo. Por lo menos, hermanos, miremos que es importante saber cuando los niños son discriminados contra este bautismo. Pues hay mucha gente que, incluso entre la iglesia también, los católicos, entre la ignorancia, cometemos el grave error de esperar mucho tiempo a que el niño crezca, y van a pensar, bueno, es que Jesús se bautizó grande. Pues miremos que Juan el Bautista bautizó a Jesús grande por un motivo, y viéndolo bien, Juan el Bautista solamente le llevaba 6 meses a Jesús. No es posible que un niño de 6 meses bautice a un recién nacido. Entonces, hermanos, miremoslo también desde ahí. Por lo tanto, de ninguna manera vemos que en Hechos de los Apóstoles, dice el capítulo 16, 32, cómo las familias enteras fueron bautizadas, y no podemos imaginar que los apóstoles negaran el bautismo a los niños que formaran parte de las familias convertidas. Y eso lo hizo Felipe con el etíope, que también lo bautizó. Y miremos que no solamente Nicodemo también le preguntaba a Jesús: ¿cómo es posible que volvamos a nacer de nuevo? ¿Es posible que nosotros volvamos a entrar al vientre de nuestra madre? Pero Jesús fue muy, muy directo y le dijo: si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y vemos que en el Salmo también, en el Salmo 51, el salmista dice: mira que me concediste desde el vientre de mi madre pecador. Por lo tanto, miremos que hay un pecado, nacemos todos con un pecado, y lo dice Romanos también, por causa de un solo pecado
que cometió un hombre, todos fuimos pecadores. Entonces, hermanos, hay momentos de que somos ignorantes a esto y no ponemos mucha atención al sacramento. Sabemos que a reconocer el sacramento y el bautismo como tal nos hacemos hermanos del Señor y miembros de la iglesia. Entonces, dicen los protestantes también que los niños no tienen derecho a ser bautizados, según ellos. Deberían arrepentirse de sus pecados, pero nosotros sabemos que los niños no tienen ningún pecado personal. Pero como les decía, todos nacemos con ese pecado. Y a la final necesitan arrepentirse para ser bautizados, dicen ellos. Entonces, miremos que Juan el Bautista hacía un bautismo también de conversión, de arrepentimiento. Aunque el Señor no necesitaba ser bautizado, no tenía pecado, ni tampoco tenía pecado original, es Dios. Pero Juan decía, pero viene aquel que bautizará con Espíritu Santo, y no soy digno de desatarle las sandalias. Por lo tanto, hermanos, el bautismo de Dios es un don regalado del ser hijos de Él, y dándonos su mismo Espíritu para que habite en nosotros a partir de ese momento. Y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad habitará en el bautismo, habitará en nosotros. Y como todos sabemos, la materia que se utiliza en el bautismo es el agua natural, agua bendita. Entonces, hermanos, sabemos que cuando un ministro bautiza, debe nombrar, como les decía, a la Santísima Trinidad, como dice el Señor, y por todas las naciones, bautizándolas, muy claro está, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todo lo que le es mandado. Y como debe ser, hay que recibir la ceremonia, y más que todo se preocupan hoy en día cómo debemos vestirnos, que la fiesta del niño, que el vestido del niño. Se preocupan más por eso, escoger cualquier padrino como para salir del paso, y no ponemos atención a lo que es el sacramento, y muchas veces por eso hay mucha ignorancia dentro de la iglesia, porque no se evangeliza, como dice el apóstol en los Hechos de los Apóstoles, que cuando bautizaba a todas unas familias, los padres ya estaban evangelizados por medio de los apóstoles. Entonces esa tarea no la estamos cumpliendo. Por lo tanto, miremos que Jesús también fue presentado en el templo. Cuando era bebé, cuando fue niño, fue presentado, y era una orden. Todos los niños de pequeños debían ser presentados en el templo, ya la ley de Moisés, y que tenían que ser pues circuncidado el niño, y con el bautizo ya no tenemos que hacer esa práctica. Hermanos, tengamos en cuenta que es delicado también, que a veces nos preocupamos mucho por el vestido del niño, los padrinos, la fiesta, el pastel, etcétera, etcétera, pero no aplicamos la evangelización y lo importante que es para el niño que reciba de Jesucristo el Señor. Miremos que hay muchas mujeres que les gusta vestir mal, digámoslo así, vestidos cortos, muy escotados, y cuando el sacerdote va a aplicar el óleo para el niño, que es en el pecho, que le aplica una cruz que simboliza la fuerza y la lucha contra las tentaciones, y el escudo, que también es contra el pecado, pues el sacerdote pues va a tener una gran tentación en ese momento. Tengamos cuidado, mujeres, al vestirnos también. Lo mismo para las primeras comuniones, se han visto casos. Y por lo tanto, pues la tentación que va a tener el sacerdote, no va a saber si le va a aplicar el óleo al niño o a la mamá, entonces es delicado, hermanos.
Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir para que podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Jesús y María los siga bendiciendo, paz y bien.